Mis hermanos, nosotros como cristianos deberíamos desear que más y más personas vengan a los pies de nuestro Redentor, ¿cierto? Que la palabra corra por las naciones y sea atesorada en cada corazón. Amén. Esto se conoce como un avivamiento o un gran despertar. Un avivamiento, un volver a avivar nuestros corazones por medio de la palabra. Agustín de Hipona decía con respecto a esto de los avivamientos, una frase muy particular. Él decía: Señor, hemos sido creados para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto hasta que no repose en ti. El corazón del hombre y de la mujer siempre estará inquieto hasta que no repose en su Creador. Y yo estoy convencido de manera particular que esta es la esencia del verdadero avivamiento. Un despertar de la vida espiritual, el volver a una comunión real y profunda con Dios. Pero como Francis Schaeffer dijo alguna vez, no hay un verdadero avivamiento donde no hay reforma. Es decir, no puede haber un avivamiento donde no hay un volver a las doctrinas fundamentales de la revelación escrita de Dios. Eso es una reforma. No puede haber un avivamiento si la Escritura no moldea cada parte de nuestras vidas, familias, trabajos, políticas y naciones. Para que haya un avivamiento en el alma y en el pueblo de Dios, debe haber un volver a la palabra de Dios. Y esto parece a veces algo lógico, claro, es la palabra de Dios. Pero no simplemente es levantar la Biblia y decir, sí, esta es la palabra de Dios. Es leer, como lo vamos a ver, estudiar, sacar de lo que ella está ahí y aplicar en nuestras vidas. Esto es una verdadera reforma. Así que, para que haya un verdadero avivamiento, tenemos la responsabilidad de volver a las Santas Escrituras. Y eso fue lo que comenzó a suceder en la Alemania del siglo XVI. En aquel 31 de octubre de 1517, hace más de 500 años, un monje alemán agustino llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces Europa estaba bajo la sombra oscura de la Iglesia Católica Romana, llamado ese periodo el oscurantismo. ¿Lo han escuchado? Es un periodo oscuro de la humanidad. La Iglesia Católica Romana en ese tiempo realmente se comportaba más como un imperio que como una iglesia. Ella ponía y deponía reyes a su antojo. Usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad, en la superstición, en el paganismo, en el espiritismo. Si vamos a tener un concepto de oscuridad, la Iglesia Católica Romana en ese periodo del oscurantismo la representaba. Y al igual que hoy, en ese tiempo, todos tenían una opinión acerca de la Biblia, a pesar de que casi nadie la leía. Hoy vemos en nuestra comunidad que no son ni siquiera cristianos y tienen ideas de la Biblia, ¿cierto? Es que la Biblia tiene errores, es que la Biblia se equivoca. ¿Y tú la has leído? No. Es exactamente lo que vivían en ese tiempo. Esto es muy parecido a los tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? Como muchos de nosotros, también ellos confiaban en líderes famosos, en grandes poetas. A ver, ¿qué creen estos poetas famosos? Bueno, ellos dicen que Dios es así, que la Biblia es así. Bueno, yo también voy a creer eso mismo. No estudiaban la palabra de Dios. Muy pocos la leían. Ellos masticaban, se podría decirle, un chicle ya masticado por otro. Sí, yo creo eso. ¿Por qué? ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Porque aquel hombre famoso lo cree. Es muy parecido a nuestros tiempos. Pocos leían la Biblia. Pero Lutero era uno de esos pocos que sí la leía.
Y la leía, y quiero que escuchen esto, la leía siendo incrédulo. Alguna vez le preguntaron antes de ser creyente, recuerden, Lutero leía mucho la Escritura incluso antes de ser creyente. Le preguntaron antes de ser creyente, le dijeron esto, o le hicieron esta pregunta: Lutero, ¿tú amas a Dios? Y él respondió: ¿amarlo? Si cada cosa que amo, que hago, según el estándar de Dios, Él dice que soy un pecador, que no lo hago perfectamente, siento que sus ojos me traspasan y ven mi pecado y trato de huir día a día de Él, porque siento que me va a matar. ¿Lo amo? Yo odio a Dios. Eso es lo que decía Lutero. Hasta que un día todo cambió. Lutero no solamente la leyó, sino que comenzó a estudiarla. Y entendió quién era su creador. Y el mundo a su alrededor comenzó a cambiar. La importancia de Jesús se fue haciendo evidente. Lutero descubrió que no podía hacer nada para solucionar su problema de su pecado por sí mismo. Y créanme, hermanos, él lo intentó solucionar. De hecho, cuando él iba a los confesionarios, iba a confesar sus pecados, duraba a veces hasta 6 horas. Todos los días. Llegó un momento que los padres le decían: Lutero, viene Lutero. No quiero confesarlo. No quiero. Y llegaron un momento a decirle: mira, Lutero, si no vienes a confesar un asesinato, no te vamos a escuchar. Es un hombre que sufría, es un hombre que veía a la luz de la Escritura de que la santidad de Dios era muy, muy, muy grande y su pecado también era gigantesco y él no podía solucionarlo. Así que cuando comenzó a estudiar la Escritura, él vio que tenía que confiar solamente en la obra de Jesús. Lutero había descubierto una verdad central en la Escritura y era el Evangelio. Y esto cambió su vida y también cambió el mundo. Como un hombre pecador, por haber sido creyente, cambió su vida, y es lo que pasa en cada uno de nosotros, pero también como consecuencia eso cambió el mundo. Cuando aquel monje agustino clavó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg sus famosas 95 tesis, dio inicio a lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante. Dio inicio a lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante, que cambió el cristianismo hasta hoy. Esta reforma significó volver a las doctrinas fundamentales de la Escritura. Después de siglos y siglos de oscuridad doctrinal, Dios utilizó a Martín Lutero para traer claridad donde antes había oscuridad. Una frase muy popular entonces en el periodo de la Reforma es esta. Quizás algunos lo han escuchado. Post tenebras lux. Eso es en latín. Lo que quiere decir en español: después de la densa oscuridad, luz. Y eso es lo que pasó en la Reforma Protestante. Después de la densa oscuridad del oscurantismo, luz, nuevamente luz. La palabra de Dios vino a revelar y alumbrar todas las cosas para el cristianismo de aquel momento y para el de nosotros. Amén. De manera muy particular, esta reforma se fundamentó en 5 principios, las cuales se representan en 5 diferencias con la Iglesia Católica. Estos 5 principios son conocidos como las 5 solas. La primera, la que vamos a ver hoy, sola escritura, que quiere decir en español solamente la Escritura. La palabra de Dios es la única autoridad en materia de fe y práctica. Solo ella puede regular la vida del creyente. La segunda, sola gratia. ¿Qué quiere decir? Solamente por gracia. Y dice que la salvación es un regalo que proviene solo de la generosidad de Dios.
y la recibimos sin merecerla. Tercera, sola fide, solamente por la fe. La salvación es recibida únicamente mediante la fe en la persona y la obra de Jesucristo, y nuestras obras no pueden contribuir a nada para esa fe. Número 4, solus Christus, solamente Cristo. Dice que Cristo es el único mediador, y esto es importante, el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino hacia Dios. Y la última, soli Deo gloria, solamente a Dios la gloria. Por lo que Dios ha hecho en nosotros, Él es digno de nuestra continua alabanza cada día y en cada lugar y en cada esfera podemos vivir para Él. Estas son conocidas como las 5 solas. Las 5 solas expresan 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían después de un análisis profundo de la Escritura, como pilares de la esencia para un cristiano en de vida y práctica. Y esta clase se centrará en la primera, sola Escritura. El principio de la sola Escritura es realmente muy fácil de comprender. Ella proclama que la Biblia es la autoridad final o la corte última de apelación en todo lo que afirma. Nos hace recordar el primer capítulo de la confesión de fe que vimos aquí, ¿cierto? Por eso es que siempre entonces una confesión, nuestra confesión es una confesión reformada. Y este mismo principio, solo la palabra de Dios, solo la Escritura es la que puede regular la vida del creyente. Este fue el principio que los reformadores levantaron junto con el principio de Sacra Escritura Sunt Ipsius Interpretes. ¡Wow! ¿Qué significará eso? Es sencillo. Las Sagradas Escrituras son su propio intérprete. No necesitamos revelaciones externas, ni sueños, ni profetas. Las Sagradas Escrituras se interpretan ella misma. El Espíritu Santo que inspiró la palabra ilumina la mente del creyente para encontrar en la palabra misma el significado de aquello que Dios quiso comunicar. ¿Será eso, no? Literalmente lo que Dios quiso comunicar, que es necesario para nosotros. Pero la diferencia en la enseñanza de la Iglesia Católica en ese tiempo, cómo ellos interpretaban la Escritura en ese tiempo, es importante entenderlo, porque estas 5 solas no surgió de la nada. Esto fue, recuerden, una reforma, una contesta a decir, tú estás errado y esto es lo correcto. La Iglesia afirmaba sobre la autoridad de las Sagradas Escrituras 3 cosas. Primero, ellos decían o argumentaban que existen 2 fuentes de revelación, la cual debe el cristiano someterse: la Escritura y la tradición de la Iglesia Católica Romana. Y quiero dejar claro esto: la tradición en sí misma no es mala, nosotros tenemos también tradiciones, pero la tradición tiene que estar gobernada por la palabra de Dios. Y en la Iglesia Católica Romana no pasaba eso. Tenía el mismo peso. Si la Escritura, de hecho, no tenía el mismo peso, tenía más peso las tradiciones. Si la Escritura decía tal cosa y eso no me conviene, la tradición manda. La segunda enseñanza de los católicos era que la Escritura no era suficiente para el conocimiento salvador de Dios. Ellos necesitaban el testimonio de la Iglesia. Es como decir, si hay una Biblia en tal lugar, si la iglesia no está ahí para predicarla, nadie puede ser salvo. Necesitas el testimonio de la iglesia. Y la última y la más horripilante de todas, la Iglesia Católica decía que por encima de la Escritura y la tradición, como si ya no fuera suficiente, está la autoridad del Papa, quien es infalible. Ellos lo creían. Quien es infalible y es quien a fin de cuentas define la doctrina. Es aquí donde viene el título Sumo Pontífice. ¿Lo han escuchado? ¿Quién lo ha escuchado?
Todo lo hemos escuchado. Sumo pontífice. Viene de la palabra latín pontifex. Y en la traducción es constructor de puentes. Entonces el Papa era representado y presentado por sí mismo y por toda la institución como el constructor de puentes entre Dios y el hombre. Solo Él puede construir el puente entre Dios y los hombres. Solo Él. Entonces, obviamente, como el constructor de puentes entre el hombre y el Dios no va a definir la doctrina. Él es infalible, tiene que serlo. Y esto es lo que creía en ese tiempo de oscurantismo la Iglesia Católica Romana y hasta nuestros días. A lo que Lutero contestó en aquella puerta del castillo de Wittenberg, clavando sus 95 tesis, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Sola Escritura. Solo la palabra de Dios, que son las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento, son la única regla suficiente e infalible para fe y práctica del creyente. Y sigue siendo una verdad para ti y para mí. Esta creencia la vemos reflejada en sus declaraciones más famosas. Por supuesto, Roma no iba a permitir que se popularizara estas doctrinas heréticas del demonio. Incluso le dijeron, llegaron a un momento de decir, bueno, ¿quién está distribuyendo estas 95 tesis? Es un monje alemán. Ah, un monje alemán, ese seguro es un borracho. Vamos a esperar que amanezca y se le quita su borrachera. Pero no pasó. Roma ordenó retractarse de todas sus enseñanzas. Y recuerda, él todavía era un monje. Su eclesiología se estaba construyendo en ese momento. Él tenía cosas todavía romanistas en su mente. De hecho, lo que lo llevó a las 95 tesis era, bueno, no se quería separar de la iglesia en ese momento, pero esto estaba mal. A la luz de la Escritura, vamos a reformar la iglesia. Fue inocente en ese momento. Así que la intención de él fue esa. Pero apenas Roma dijo que la cosa iba en serio, dijo, no, traigan al hereje. Y políticamente para que se retracte de todas estas doctrinas que estaba diciendo. Él fue convocado a un juicio que se llevó a cabo en la ciudad de Worms, Alemania, el 17 de abril de 1521. Lutero fue convocado por el emperador Carlos V para responder las acusaciones de herejía. Tú eres un hereje, tienes que responder públicamente a esto. Se le presentó una lista en ese juicio, una lista de todas sus doctrinas. Lutero, ¿tú escribiste esto? Sí. Retráctate. Y a veces pensamos en esas películas de Hollywood, esto lo dice muy bien el maestro Sproul, que él no, lo apasionado Lutero hizo, no me someto a ti. Pero realmente él dijo, dame un día para pensarlo. Fue a una celda y tuvo toda la noche pensando y orando al Dios. Orando a Dios. Y al día siguiente volvió. Convencidos, sus convicciones intactas. Lutero, le volvieron a leer las 95 tesis. Lutero, retráctate de estas herejías. Y hermanos, en esa dieta de Worms, a veces pensamos que es pequeña, pero habían casi 1000 personas viendo a Lutero en toda esa sala. 1000 personas, juristas, abogados, la plebe, también grandes monarcas viendo a Lutero. La tensión. Europa estaba consternada con lo que estaba pasando. Había una tensión. Y Lutero, ahí solo, parece el salmo que predicamos el domingo pasado, se sentía solo. Lutero, retráctate, retráctate. Y la respuesta fue clara y enfática. Y voy a citar textualmente lo que dijo. No quiero ni puedo retractarme a menos que se me pruebe por el testimonio de la Escritura, por medio de la razón, que estoy equivocado.
No puedo confiar ni en las decisiones de los concilios, ni en la de los papas, porque está bien claro que ellos no solo se han equivocado, sino que se han contradicho entre sí. Mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios y no es honrado ni seguro obrar en contra de la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Que Dios me ayude. No quiero ni puedo retractarme a menos que sea aprobado por la Escritura. Sola Escritura. Hermanos, no hay reforma si las convicciones no están claras. De hecho, hay una palabra que mi esposa siempre me recuerda, que los hombres de grandes convicciones son los que llevan adelante la reforma protestante. Son los hombres de grandes convicciones a la luz de la palabra que pueden ser atacados y sentirse solos como lo sentía Lutero, pero estar seguro que sus convicciones están arraigadas en la palabra de Dios. Y ahora la pregunta va para nosotros. ¿La sola Escritura fue solo relevante para el siglo XVI? ¿Fue solo relevante para el siglo XVI? No. Nosotros tenemos la misma responsabilidad de abrir, de leer, de estudiar y aplicar inmediatamente la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Queremos un avivamiento en nuestro continente? Amén. Estudia las Sagradas Escrituras y aplícala. Estudiemos las Sagradas Escrituras y apliquémosla. Cada vez que te acercas a la palabra de Dios, la estudias y la aplicas, escuchen esto, haces retroceder el reino de las tinieblas de la esfera que Dios te dio para cultivar. Lo voy a decir más claro. Cuando aplicas la Escritura en tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu nación avanza porque haces retroceder el reino de la mentira, el reino de Satanás en la esfera que Dios te puso. Y eso solamente lo puede ser la palabra de Dios. Cuando tú vives aplicando la palabra de Dios en cualquier vocación, en cualquier llamado de Dios, estás al mismo tiempo retrocediendo el reino del pecado y estás avanzando el reino de Dios. Estamos volviendo a hacer lo que Dios nos ha demandado desde la creación del mundo. Sean mi imagen y semejanza en cada cosa que hagan en esta tierra. Sean como Jesús. Y si tienen una posición como Lutero, díganlo. No quiero ni puedo retractarme a menos que se me pruebe por el testimonio de la Escritura que estoy equivocado. Yo sigo adelante. Mi Dios es digno de la sumisión en cada cosa que nosotros hagamos. ¿Queremos un avivamiento? Tenemos que tener una reforma. ¿Queremos un avivamiento? Vivamos hasta las últimas consecuencias de someternos a la palabra de Dios. Y termino con esto. Existe un cuadro en Europa llamado He aquí el hombre, que retrata a Cristo apaleado y crucificado. Es un cuadro horrible de ver, realmente. Es precioso porque es artísticamente hermoso, las luces que lo hicieron así, pero es triste de ver cómo nuestro Señor fue apaleado, mutilado, golpeado, sangrado en una cruz. Pero cuando te acercas a este cuadro, puedes ver un pequeño texto que dice esto. ¿Ves esa cruz? Y el texto dice eso. Esto lo hice por ti. ¿Qué harás tú ahora por mí? Eso ha cambiado, leer ese texto ha cambiado la vida de muchos. Y el coro del cristianismo debe decir, Señor,
¿Qué harás tú por mí? Señor, voy a someterme a tu palabra, voy a avanzar tu reino. Eso es lo que haré por ti, porque tú me compraste y ahora yo soy tuyo. ¿Qué harás tú por mí? Extenderé tu reino, porque yo te pertenezco. Y esto para mí es un deleite. Hermanos, esto es la verdadera reforma. No solamente leer la palabra de Dios, sino aplicar la palabra de Dios sin importar las consecuencias de donde estemos. Esto es una verdadera reforma y la reforma continúa. Oremos.